El día de hoy, en conjunto con mi compañera Sujei Daniela Rodríguez Martínez y yo, Michelle Rodríguez Espinosa, hablaremos sobre los tipos de muestreo, de acuerdo a la actividad del curso Probabilidad y Estadística. Los tipos de muestreo. Muestreo probabilístico. Es aquel que a partir de la muestra se pueden hacer inferencias sobre el total de la población. Muestreo aleatorio simple. Es aquel que se realiza cuando se tiene una población con un número grande de elementos, es decir, tiene elementos infinitos. Procedimiento. 1. Se asigna un número a cada individuo de la población. 2. A través de algún medio mecánico como bolsas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados en una calculadora o ordenador, se eligen tanto sujetos como sea necesario para complementar el tamaño de muestra requerido. Ejemplo. Si se necesita seleccionar una muestra de 50 personas entre un universo de 1000, se les asignará a estas 1000 personas un número, y a modo de sorteo se seleccionarán 50 números al azar, que conformarán la muestra requerida. Este tipo de muestreo permite al investigador educativo seleccionar de manera rápida y eficaz la muestra a estudiar, por métodos como sorteos aleatorios con mayor calidad y precisión de selección. Ventajas: sencillo y de fácil comprensión. Cálculo rápido de medias y varianzas. Se basa en la teoría estadística y por tanto existen paquetes informáticos para analizar datos. Práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande. Limitaciones: requiere que se posea de antemano una lista completa de toda la población. Cuando se trabaja con muestras pequeñas, es posible que no represente a la población adecuadamente. Muestreo estratificado. Se utiliza cuando buscamos destacar o investigar detalles de un grupo específico de la población. También se utiliza cuando se requiere estudiar las relaciones entre dos o más subgrupos. Este tipo de muestreo permite al investigador educativo tener mayor conocimiento de la población por medio de la aplicación de métodos y procedimientos para seleccionar los estratos. Procedimiento. 1. Se separa en segmentos exclusivos homogéneos, estratos, y luego una muestra aleatoria simple se selecciona de cada segmento. 2. Las muestras seleccionadas de los diversos estratos se combinan en una sola muestra. 3. Se puede estratificar en profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Por ejemplo, uno podría dividir una muestra de adultos en subgrupos por edades, como 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y más. Ventajas. Asegura que la muestra represente adecuadamente a la población en función de unas variables seleccionadas. Se obtienen estimaciones precisas. Su objetivo es conseguir una muestra lo más semejante posible a la población en la que a la o las variables requieren. Simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra. Limitaciones. Se ha de conocer la distribución en la población de las variables utilizadas para la estratificación. Conglomerado. Se utiliza cuando es poco práctico crear un marco de muestreo de una población específica, debido a que está muy dispersa geográficamente y el costo de la recopilación de datos es alto. Procedimiento. Consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados, el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido, y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Por ejemplo, una ONG quiere crear una muestra de niñas en 5 ciudades vecinas para obtener información sobre su educación, la falta de, utilizando el muestreo
conglomerado de una sola etapa, la ONG puede seleccionar ciudades, grupos al azar para formar una muestra y poder extender su ayuda a las niñas que necesitan educación en estas ciudades. Permitirá al investigador educativo seleccionar una muestra precisa de acuerdo a las condiciones geográficas según el tema de estudio. Ventajas. Es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Limitaciones. El error estándar es mayor que en el muestreo aleatorio simple o estratificado. El cálculo del error estándar es complejo. Sistemático. Se utiliza cuando los elementos de la población del muestreo están ordenados. Se podrá implementar en la investigación educativa si se requiere una muestra exacta a través de la selección proporcional a consideración de la población. Procedimiento. En este tipo de muestreo se utilizarán la letra N mayúscula, N minúscula y K. 1. Conseguir un listado de N elementos haciendo referencia a la población. 2. Determinar un tamaño de muestra haciendo referencia a la letra N minúscula. 3. Definir un intervalo de salto K, donde K será igual a N mayúscula sobre N minúscula. 4. Elegir el número aleatorio entre el 1 y K, al cual se le llama arranque aleatorio. 5. Seleccionar los elementos de la lista a partir del arranque aleatorio. Por ejemplo, se tiene una población de 60 personas que representa N mayúscula y tenemos una muestra de N minúscula igual a 12. Entonces K es igual a 60 entre 12 igual a 5. 5 representa el intervalo. Posteriormente, se seleccionará el arranque aleatorio entre el número 1 al 5. Si seleccionamos el número 2, de allí empezaremos a seleccionar de 5 en 5 hasta terminar. Ventajas. Fácil de aplicar. No siempre es necesario tener un listado de toda la población. Cuando la población está ordenada, siguiendo una tendencia conocida, asegura una cobertura de unidades de todos los tipos. Limitaciones. Si el intervalo de muestreo se relaciona con el orden periódico de los elementos en el marco de muestreo, puede resultar una mayor variabilidad. Los elementos combinados tienen diferente probabilidad de ser seleccionados. Técnicamente, solo la selección del primer elemento es una selección de probabilidad, ya que para las selecciones posteriores habrá elementos de la población objetivo que tendrán 0 probabilidad de ser seleccionados. A diferencia del muestreo probabilístico, dentro del muestreo no probabilístico se hacen inferencias solamente sobre la población investigada, es decir, únicamente sobre los elementos estudiados. Cuotas. Se utiliza cuando se busca realizar un análisis comparativo de acuerdo a diferentes grupos. Las cuotas se crean dentro de la población objetivo de acuerdo con estas 3 variables: género, edad y socioeconomía. Procedimiento. Se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen condiciones determinadas. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentren que cumplan con estas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión. El investigador tendrá la oportunidad de seleccionar con exactitud la muestra a estudiar. Partiendo de las cuotas seleccionadas, permitirá delimitar la población. Ventajas. Su procedimiento es rápido y sencillo. Permite el uso de preguntas apropiadas, por lo tanto, la interpretación de la información es un proceso muy conveniente para el investigador. No hay espacio para la sobrerepresentación, ya que ayuda a los investigadores a estudiar una población usando cuotas específicas. El presupuesto necesario para ejecutar este método de muestreo es mínimo. Limitaciones.
Al definir los estratos podemos dejar a ciertos sectores de la población fuera de la muestra. Dificulta la estimación de un error encontrado durante el muestreo. Añadir o eliminar una cota en el estudio puede producir la distorsión en los resultados. Bola de nieve. Se utiliza cuando los participantes son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. Procedimiento. Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo de muestreo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios de poblaciones marginales, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. Ejemplo, si un investigador desea entrevistar a refugiados sirios en España, por ejemplo, podría hablar con algunas personas de esta nacionalidad que él o ella conoce o pueda localizar, ganar su confianza y luego basarse en estos sujetos para ayudar a localizar a más personas refugiadas. Permitirá al investigador educativo seleccionar una muestra partiendo desde la selección de un individuo y así incrementar la muestra de acuerdo a las características de los individuos y sus afinidades. Ventajas. El proceso es corto, barato, simple y rentable. Tiene la capacidad de reclutar poblaciones ocultas y recopilar datos primarios de forma rentable. Ayuda a descubrir características sobre una población que no sabías que existía. Se necesita poca planificación y menos mano de obra que otros tipos de muestreo. Limitaciones. Generalmente es imposible determinar el error de muestreo o hacer inferencias sobre las poblaciones de la muestra obtenida. Poco control sobre el método de muestreo. Los sujetos que el investigador puede obtener se basan principalmente en sujetos observados anteriormente. El muestreo o de una red particular de pares puede llevar a un posible sesgo. Los encuestados pueden dudar en proporcionar los nombres de sus pares y pedirles que lo hagan. Puede plantear problemas éticos. Muestreo por conveniencia. Se aplica cuando la muestra estadística a formar es seleccionada en el entorno próximo al investigador, sin que medien requisitos específicos. El objetivo es facilitar el trabajo de quien desarrolla el estudio. Permitirá al investigador seleccionar la muestra partiendo de sus intereses y conocimientos sobre la población. Él determinará a su juicio aquellos que le sean útiles. Procedimiento. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. También puede ser que el investigador seleccione directamente a los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento es utilizar como muestra a los individuos a los que se tiene fácil acceso. Por ejemplo, supongamos que un directivo decide seleccionar cuáles son las opiniones acerca de un profesor en un aula, por lo que llama a 5 alumnos al azar para realizarles una encuesta y confirmar su muestra estadística de una manera rápida y fácil. Ventajas. Se ahorra tiempo, ya que no hay que cumplir con requisitos rigurosos para seleccionar la muestra, lo que vuelve más breve esta fase. Es económica. No se requieren grandes inversiones para desarrollar un estudio. Es muy práctico recurrir para desarrollar estudios pilotos. Permite identificar tendencias e indicar posibles resultados que nutrirán el desarrollo del estudio definitivo. Limitaciones. No es representativa de la población, por lo tanto, no se recomienda utilizarlo en casos donde el desarrollo de la investigación requiera de precisión descriptiva. Debido a que no se aplica ningún criterio para organizar la muestra, es imposible tener resultados estadísticos precisos. Como la selección de la muestra no es aleatoria, la precisión de los datos no está garantizada ni es posible llegar a conclusiones generalizadas o categóricas. Muestreo intencional. Se utiliza para ayudar a responder la pregunta principal de una investigación.
Tendrá la facilidad de seleccionar la muestra de acuerdo al objetivo planteado, según sus conocimientos e intereses. Se localizan bajo el criterio del investigador. Los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio. Las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. Ventajas. Más efectivo en relación a costo y tiempo. Puede ser el único método apropiado si tienes un número de fuentes de datos que puedan contribuir al estudio limitado. Permite explorar situaciones antropológicas en las que el descubrimiento del significado puede beneficiarse de un enfoque intuitivo. Limitaciones. Errores por la vulnerabilidad del juicio del investigador. Bajo nivel de confianza y altos niveles de sesgo. Incapacidad de poder generalizar los resultados de la investigación.